Seguimos en el Super Torneo Accentus Biel 2018, séptima ronda ya, y se enfrentan con las piezas blancas un necesitado Magnus Carlsen versus piezas negras el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave. Digo necesitado el campeón del mundo debido a que está por debajo de Chakryar Mamediarov en la tabla de posiciones y necesita ganar esta partida para poder alcanzarlo. Así es que, sin más, comencemos. Inicia el campeón del mundo Magnus Carlsen con E4, responde el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave con C5 defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Nuevamente vemos una Najdorf en este torneo, lo cual espero comience a ser tendencia. Ver una siciliana Najdorf es siempre sinónimo de riesgo, de luchas interesantes y de una partida entretenida. Además, cabe destacar que Maxime Vachier-Lagrave es quizás el mayor especialista del mundo de esta variante. Las blancas prosiguen con F3 y esto ya empieza a avisar que se viene el famoso ataque inglés, donde las blancas planean jugar con alfil E3, dama de 2, enroque largo, G4, H4 y así una avalancha de peones por el flanco de rey. Las negras responden E5, línea principal, caballo B3, alfil E6, alfil E3 y H5. Una de las jugadas interesantes en esta variante, y es que las negras impiden con esto la mencionada expansión de las blancas por el flanco de rey. A costa de ello, dejan la casilla G5 para siempre a disposición de las blancas si éstas así lo quisieran. Dama de 2, caballo B de 7, caballo D5, alfil por D5, E por D5. Y ahora vemos que el negro está bien, pues no existe ya la debilidad del peón de D6 retrasado, el cual ya está taponeado por el peón blanco en D5. Es por esto que el alfil ya no es necesario que se desarrolle vía E7, y es entonces que el francés juega aquí G6, una jugada llena de sentido. El alfil vía G7 tiene mucho más entendimiento de la posición y esto sirve para un desarrollo más prolijo. Un alfil E7 ahora no tendría sentido. Por fianqueto, vía G7, el alfil podría tener mayor juego con planes como apenas se pueda avanzar el peón F hasta F5, luego continuar con E4 y así abrir la diagonal para el alfil que tendría que estar en G7. Alfil E2, alfil G7 y enroque corto por parte de Magnus. Esto porque ya no tiene sentido enrocar el largo. Es decir, ya no se puede lanzar la avalancha de peones por el flanco de rey debido a la estructura de las negras, las cuales ya cuentan con mayoría de peones en el flanco de rey, es decir, 4 contra 3. Maxime Vachier-Lagrave continúa con A5 con la clara idea de jugar A4 y que este caballo de B3 de Magnus se repliegue, así es que el noruego juega A4 y el francés juega enroque. Y como dije en el directo, al momento que veíamos esta partida con los suscriptores, la casilla B5 se ve súper apetitosa. Así es que acertamos en lo que debía jugar acá Magnus, y este lo hizo. Es decir, alfil B5, a lo que el francés respondió dama C7, C4 y B6. La idea de esta jugada es proteger al peón de A5 y así liberar a la torre de A8 de una defensa pasiva de dicho peón. Además, también está la idea de reforzar la idea de jugar el caballo a C5. H3, caballo C5, caballo por C5, B por C5, torre A3. Parece una jugada curiosa, pero ya la entenderás. Caballo H7 por parte del francés, y esto es sencillo de entender. La idea es jugar F5, así de claro. Y esta es la idea de torre A3. Torre B3, pensando el campeón del mundo de que podría haber juego en la columna B. F5, alfil C6, tocando a la torre, torre a B8, torre B5, F4, tocando al alfil, alfil F2 y E4, un sacrificio de peón. Y Magnus Carlsen aquí responde con dama C2. Las blancas deciden no capturar el peón de E4 a fin de no brindar contrajuego a las negras. Es decir, si ahora continuaba un F por E4, seguiría
dama E7 tocando N4 y a un dama D3, alfil E5, con planes como generar una tormenta de peones por el ala de rey a través de un G5, G4, etc. Así es que el campeón del mundo decide no capturar N4 y juega este dama C2. Dama E7, dama por E4, dama por E4, F por E4, caballo G5 tocando N4, torre E1 y caballo F7, jugada que va preparando un caballo E5 atacando luego al peón de C4. Magnus decide jugar torre B1 y ahora de nuevo caballo G5 y aquí Carlsen se equivoca y juega torre por A5 y es que ahora las blancas quedan con muchos puntos muy sensibles. Bachir-Lagrave aprovecha esto y se inserta en campo enemigo jugando torre B3. Magnus responde con torre B5 y ahora el francés halla una casilla de oro para su torre y juega torre D3. Y el noruego juega torre E1 protegiendo a su peón D4, pero ahora Maxime jugó F3 y las negras están claramente mejor. Fíjate cómo comienza a desintegrarse el enroque del campeón del mundo. H4 y ahora el francés juega caballo F7, que si bien parece una jugada natural, es decir, salvar al caballo de ser capturado por el peón, es objetivamente un error. El francés omitió una continuación que le daba el triunfo. ¿Cuál era esta jugada? La jugada era F por G2, sacrificando al caballo. Ahora, no le hagas caso al módulo porque no entiendo por qué se volvió loco si cuando preparé la partida le daba clara ventaja a las negras con esto. Además, en los análisis post partida también se llegó a esta conclusión. Ahora, se sacrifica intencionalmente el caballo de G5, pero fíjate por qué. Si ahora H por G5 vendría torre de 2, tocando al alfil de F2 con ambas torres. Y además hay otra idea que es jugar un alfil E5 y favoreciendo de esa manera el avance del peón H. Esto sería pero catastrófico para Magnus Carlsen. Y curiosamente Maxime Bachir-Lagrave no lo vio. Bueno, es muy fácil ver las cosas una vez termina la partida, por supuesto, con ayuda de los análisis de los propios maestros y del módulo. Pero un gran maestro de su nivel es curioso que haya omitido esta alternativa. Entonces, con este caballo F7 se le va prácticamente toda su ventaja y Magnus se mete en el juego nuevamente. Continúa la partida A5, caballo E5 y ahora Magnus juega A6 y Carlsen aspira a coronar y así mantener pendiente de esto a la torre de F8. Continúa la partida con torre de 2, A7, F por G2, A8 igual dama y en lugar de tomar a la dama de A8, Maxime Bachir-Lagrave decide jugar caballo F3 jaque. Y acá entonces, luego de este caballo F3 jaque, se vienen una serie de cambios. Sin embargo, torre por A8 capturando la dama recién promocionada también servía. Y es que podría venir alfil por A8, entonces caballo D3, torre D8 jaque, rey H7, E5, caballo por F2, rey por G2, caballo G4 jaque, rey F3, caballo por E5 jaque y las negras continuarían estando algo mejor. Era interesante haber considerado entonces esta posibilidad de manera inmediata, torre por A8. Pero bueno, Maxime quiere combinar, confía en sus capacidades y juega caballo F3 jaque. Rey por G2, caballo por E1 jaque, rey F1, torre por F2 jaque, rey por E1, torre por A8 y rey por F2. Y ahora vemos que han quedado prácticamente igualados, donde las blancas cuentan con un peón más, pero las negras tienen alfil de distinto color y mayor movilidad de su torre. Torre F8 jaque, rey E2, torre F4 tocando N4 y H4, B4, C por B4, C5, alfil E5, C por D6, alfil por D6, rey D3, rey F7, torre B6, alfil C5, torre B5, alfil D6, torre B6, alfil C5,
torre B5 y ya no quieren seguir arriesgando o tal vez pensando en cómo desnivelar esto, y por supuesto entonces ambos jugadores en este momento acuerdan las tablas. Una partida que se le escapó de las manos a Bachir Lagrave, desperdiciando una oportunidad de oro para derrotar al campeón del mundo. Por otra parte, Magnus Carlsen no reacciona y Mamediarov sigue alejándose en la tabla de posiciones en el primer lugar de este torneo. Espero entonces hayas disfrutado de esta partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch, donde realizamos nuestras transmisiones en directo para chess.com. Además, por supuesto, agradecer a la gente que apoya con una donación a este canal, a este proyecto, para entonces seguir sosteniéndolo. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.